En las dos primeras charlas de la psicología del Estado hablamos de decencia, responsabilidad, instituciones y de una pregunta que quiero que nos acompañe durante toda esta serie. ¿Funcionó? Hoy vamos a aplicar esa pregunta a algo mucho más cercano, la salud mental. Y quiero empezar con otra pregunta. ¿Por qué esperamos tantas veces a que una persona esté muy mal para empezar a ayudarla? Porque tenemos sistemas capaces de intervenir cuando alguien llega a una consulta, a urgencias o a una unidad especializada. Pero antes de llegar allí, esa persona probablemente llevaba meses dando señales, a veces años, y nadie consiguió intervenir a tiempo. Imaginen a un adolescente. Empieza a aislarse, duerme peor, deja actividades que antes disfrutaba, su rendimiento cae, empieza a faltar a clase. La familia piensa que será una etapa. En el instituto observan que algo ocurre, pero no saben exactamente qué. Pasan los meses, el problema aumenta, hasta que un día ocurre algo suficientemente grave como para que todo el sistema se active. Y entonces preguntamos, ¿qué le pasa? Pero quizás deberíamos haber preguntado mucho antes, ¿qué le está pasando? Esa diferencia parece pequeña, no lo es. Una pregunta intenta comprender una crisis, la otra intenta detectar un proceso antes de que llegue a convertirse en crisis. Y esa debería ser una de las grandes transformaciones de la salud mental. Dejar de esperar siempre a que el sufrimiento alcance determinada gravedad para empezar a intervenir. Existe una idea que tenemos que romper. La salud mental no empieza cuando una persona entra en la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Empieza muchísimo antes. Empieza en casa, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones, en las condiciones de vivienda, en la soledad, en la pobreza, en el desempleo, en la violencia, en nuestra capacidad para afrontar problemas y también en nuestra biología, nuestra historia y nuestra vulnerabilidad individual. Por eso, ningún Ministerio de Sanidad puede solucionar por sí solo la salud mental de una sociedad. La propia Organización Mundial de la Salud insiste actualmente en que la política de salud mental necesita coordinación entre sectores como sanidad, educación, empleo, vivienda y protección social. Eso cambia completamente el planteamiento. La salud mental no debería ser solamente una política sanitaria, debería ser también una política educativa, laboral, social y comunitaria. Pero cuidado, prevenir no significa convertir cualquier sufrimiento humano en una enfermedad. Estar triste después de una pérdida no significa necesariamente tener una depresión. Sentir ansiedad antes de una situación importante no significa necesariamente tener un trastorno de ansiedad. Tener problemas no significa automáticamente necesitar psicoterapia. Una sociedad que se toma en serio la salud mental también tiene que evitar medicalizar la vida cotidiana, porque si convertimos cualquier malestar en patología, podemos terminar saturando precisamente los servicios que necesitan atender a quienes presentan problemas de mayor gravedad. Necesitamos distinguir educación y herramientas cuando existen dificultades normales de la vida, intervenciones psicológicas cuando están indicadas, atención especializada cuando la gravedad lo requiere y respuestas sociales cuando el problema es fundamentalmente social. No todo necesita el mismo tratamiento porque no todo es el mismo problema. Entonces aparece una pregunta práctica. Si alguien empieza a encontrarse mal, ¿dónde debería acudir? Muchas personas entran al sistema sanitario por atención primaria. Por eso la atención primaria puede convertirse en uno de los lugares fundamentales para detectar problemas psicológicos tempranamente. Pero no basta con decirle al médico, ahora también ocúpate de la salud mental. Si añadimos funciones sin añadir recursos, coordinación, formación y profesionales, simplemente trasladamos la saturación de un lugar a otro. Necesitamos equipos capaces de decidir. ¿Esta persona necesita orientación? ¿Una intervención psicológica breve? ¿Seguimiento? ¿Psiquiatría? ¿Servicios sociales? ¿Atención urgente? ¿Una combinación? La OMS lleva años defendiendo la integración de la salud mental en atención primaria y actualmente sitúa los servicios comunitarios de la atención centrada en la persona y la coordinación entre niveles entre los pilares de la transformación de los sistemas. El objetivo no debería ser que todo el mundo termine en salud mental especializada. El objetivo debería ser que cada persona llegue al nivel de atención que necesita. Y si existe un lugar donde la prevención resulta especialmente importante, es durante la infancia y la adolescencia, porque muchos problemas comienzan antes de que una persona llegue a la vida adulta.
Aquí tenemos que utilizar también escuelas, institutos y espacios comunitarios, pero nuevamente con cuidado. No propongo convertir los colegios en clínicas, propongo algo mucho más razonable. Enseñar habilidades socioemocionales, detectar señales de alarma, formar a quienes trabajan diariamente con jóvenes, crear vías claras de derivación y conseguir que una familia sepa a dónde acudir cuando detecta que algo está cambiando. Australia desarrolló Headspace, precisamente intentando crear una puerta de entrada accesible para jóvenes, integrando diferentes tipos de apoyo. Es un modelo interesante, aunque sus resultados deben seguir evaluándose críticamente. Eso es exactamente lo que deberíamos hacer con cualquier política pública, estudiarla, medirla, mejorarla y no enamorarnos de ella. Hay un tema del que debemos hablar sin sensacionalismo, el suicidio. Más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo, y es una de las principales causas de muerte entre jóvenes. Pero prevención del suicidio no significa simplemente colocar un teléfono al final del proceso. Los recursos de crisis son necesarios, pero la prevención comienza mucho antes. La OMS señala intervenciones concretas: identificación y seguimiento temprano de personas en riesgo, desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes, comunicación responsable en medios y reducción del acceso a medios letales, junto con la vigilancia, formación y coordinación multisectorial. Eso nos obliga a cambiar la pregunta. No solamente qué hacemos cuando alguien quiere morir, también qué estamos haciendo durante los meses o años anteriores en los que esa persona empieza a perder la esperanza. No podremos evitar todas las tragedias. Prometerlo sería irresponsable, pero podemos construir sistemas capaces de detectar mejor, responder antes y acompañar después. Hay otra parte del sistema que olvidamos constantemente: la familia. Cuando aparece un trastorno mental grave, muchas familias reciben un diagnóstico y poco más, y después vuelven a casa. ¿Cómo hablamos con nuestro hijo? ¿Qué hacemos ante determinados comportamientos? ¿Qué señales indican empeoramiento? ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? ¿Qué hacemos con nuestra propia sobrecarga? ¿Qué podemos esperar del tratamiento? Una familia informada no sustituye al profesional, pero puede convertirse en una parte importantísima del entorno de recuperación. Por eso, los sistemas de salud mental deberían incorporar, cuando sea apropiado y respetando la autonomía y confidencialidad de la persona, educación, orientación y apoyo a las familias. No solamente tratar al paciente y dejar al resto intentando adivinar qué hacer. Y después está el lugar donde millones de adultos pasan buena parte de su vida: el trabajo. La OMS estima que la depresión y la ansiedad provocan aproximadamente 12.000 millones de días de trabajo perdidos cada año en el mundo, con enormes consecuencias humanas y económicas. Pero aquí tampoco podemos reducir la solución a pongamos terapia para todos. Si una organización mantiene cargas imposibles, inseguridad, acoso, falta de control y una cultura laboral destructiva, enseñar relajación al trabajador no arregla el problema. Hay ocasiones en las que debemos intervenir sobre la persona y otras en las que debemos intervenir sobre el entorno que está enfermando a la persona. Eso también es prevención. Llegamos a una afirmación habitual: necesitamos más profesionales de salud mental. En muchos lugares sí. La OMS sigue describiendo enormes diferencias internacionales de financiación, profesionales y acceso. Pero contratar profesionales sin rediseñar el sistema puede producir simplemente una versión más grande del mismo problema. Necesitamos preguntarnos: ¿dónde hacen más falta? ¿Qué pacientes atiende cada nivel? ¿Cuánto esperan? ¿Cuántos abandonan? ¿Qué tratamientos reciben? ¿Qué resultados obtienen? ¿Qué ocurre 6 meses después? Inglaterra ofrece aquí una idea interesante con NHS Talking Therapy. Además de proporcionar tratamiento para ansiedad y depresión, publica indicadores de acceso, mejoría y recuperación. En 2024-2025 finalizaron tratamiento más de 660.000 adultos y el sistema publica sus resultados clínicos. No digo que copiemos a Inglaterra, digo copiemos la costumbre de medir, porque volvemos a nuestra pregunta: ¿funcionó? Y aquí llegamos al punto central de esta serie. Ha llegado el momento de empezar a hablar seriamente de qué cosas habría que cambiar. Si pudiéramos rediseñar un sistema público de salud mental, pensando no en un país concreto, sino en principios que pudieran adaptarse a sociedades diferentes, yo empezaría por cambiar su arquitectura.
No construiría únicamente una red para tratar enfermedad, construiría una red para promover salud, prevenir, detectar, intervenir, tratar, rehabilitar y acompañar. Son cosas diferentes y necesitamos todas. Primero, una puerta de entrada clara, que cualquier ciudadano sepa dónde acudir cuando comienza un problema y que exista un sistema de evaluación inicial capaz de orientarlo hacia el recurso adecuado. Segundo, psicología integrada en atención primaria. No para psicologizar cualquier consulta, para facilitar detección, intervenciones breves cuando estén indicadas y derivaciones adecuadas. Tercero, salud mental infanto-juvenil realmente temprana. Escuela, familia, atención primaria y servicios especializados conectados mediante protocolos claros. Cuarto, una estrategia específica de prevención del suicidio, con detección, seguimiento después de crisis o intentos, formación de profesionales, trabajo con medios de comunicación, vigilancia epidemiológica e intervenciones poblacionales basadas en evidencia. Quinto, redes comunitarias. La OMS propone avanzar hacia servicios próximos a la comunidad, centrados en la persona, orientados a la recuperación y conectados con vivienda, empleo, educación y protección social. Sexto, apoyo a las familias, información, psicoeducación y orientación cuando formen parte del proceso de atención. Séptimo, salud mental en el trabajo, no solamente asistencia psicológica, también prevención de riesgos psicosociales y modificación de condiciones organizacionales perjudiciales. Octavo, atención escalonada. No todo el mundo necesita psiquiatría, no todo el mundo necesita psicoterapia intensiva y no todo el mundo necesita solamente consejos. La intensidad de la intervención debe corresponderse con las necesidades de la persona. Noveno, continuidad asistencial. Que una persona no tenga que comenzar desde cero cada vez que cambia de profesional, servicio o institución. Y décimo, medir resultados. Tiempo hasta la primera atención, abandono, síntomas, funcionamiento, calidad de vida, recaída, hospitalizaciones, retorno al trabajo o a los estudios cuando corresponda. Experiencia del paciente y también efectos adversos, porque contar consultas no significa medir salud. Y aquí quiero introducir algo fundamental. Esta serie no pretende diseñar desde un estudio de psicocafé un sistema sanitario universal. Eso sería absurdo. Un país rural de bajos ingresos no tiene las mismas posibilidades que una gran economía europea. Una región dispersa geográficamente necesita soluciones diferentes a una ciudad densamente poblada. Por eso debemos estudiar principios, no copiar estructuras. India tiene experiencias comunitarias que utilizan personas formadas dentro de las propias comunidades para detectar sufrimiento, ofrecer apoyo inicial y facilitar derivaciones. Australia ha experimentado con centros específicos para jóvenes. Bélgica ha avanzado en atención psicológica de primera línea, con resultados iniciales interesantes, pero todavía con limitaciones que obligan a seguir evaluando. Inglaterra ha desarrollado un sistema de terapias psicológicas que mide resultados de manera sistemática. No necesitamos decidir cuál es el ganador. Podemos preguntar, ¿qué podemos aprender de cada uno? Eso es muchísimo más inteligente que copiar países como si fueran recetas. Durante demasiado tiempo hemos hablado de salud mental cuando alguien ya no podía más. Cuando dejó de trabajar, cuando dejó de estudiar, cuando apareció una crisis, cuando llegó a urgencias, cuando la familia estaba desbordada, cuando el sufrimiento llevaba demasiado tiempo instalado. Necesitamos buenos hospitales, buenos psiquiatras, buenos psicólogos, buenos médicos, buenos profesionales sociales. Pero necesitamos algo más. Necesitamos llegar antes de la crisis, antes del abandono, antes del aislamiento, antes de que un problema tratable se convierta en un problema mucho más difícil de tratar. Y llegar antes no significa diagnosticar antes a todo el mundo, significa escuchar antes, detectar mejor y responder proporcionalmente. Tal vez esa sea una de las preguntas que deberíamos hacerle a cualquier sistema de salud mental. No solamente cuántas personas atendiste, sino cuántas consiguieron vivir mejor, porque al final esa era la finalidad. Y esta conversación nos lleva inevitablemente hacia la siguiente.
Porque si queremos construir una sociedad que llegue antes, tenemos que mirar hacia quienes están empezando a construir su vida, los jóvenes. Educación, empleo, vivienda, expectativas, redes sociales, soledad, proyecto de vida. Y una pregunta que me parece profundamente incómoda. ¿Estamos preparando a nuestros jóvenes para construir su futuro? ¿O simplemente le estamos pidiendo que sobrevivan al presente? De eso hablaremos en la charla 4 de la psicología del Estado. No para decirte qué tienes que pensar, sino para que pensemos juntos qué cosas podríamos hacer mejor. No todo está perdido mientras todavía podamos entendernos. Recuerden, no abandonen su mente, es su mejor recurso.